vamos a empezar con lo que espero que encontráis lo más divertido y también práctico de este curso, el caso práctico. Para ello, os recuerdo de tener algo para apuntar, sea en digital o sea en papel o en físico. Para eso puedes usar un cuaderno, unos post-its o una hoja de papel. También, como hemos visto, unas herramientas digitales de colaboración, podéis usar alguna de ellas o igualmente un Docs de momento. Así que vamos a arrancar. Antes me gustaría recordaros esta cita que me gusta mucho de David Kelly de IDEO, que dice: confía en el proceso, incluso si te sientes incómodo. Así que he invitado a mi amiga Belén para estar con nosotros y para que podáis ver en directo cómo son estos procesos de ideación y brainstorming. De hecho, vamos a improvisar en directo. Así que vamos a arrancar con el primer ejercicio. Para ello sí que te invito, pues bueno, no hay respuestas correctas, así que te invito a pensar lo que piensas, porque realmente todas las ideas que tenemos son importantes y pueden ser útiles a un momento. No sabemos de dónde va a venir la inspiración. Así que vamos a empezar ya con el primer ejercicio. Para ese ejercicio vamos a tener un minuto y quiero que pienses, o vamos a pensar, porque yo también voy a participar, en una situación relacionada con el plástico y en los sectores de alimentación o restauración que crees que puede ser mejorado. Así que puede ser cualquier contexto. Vamos a poner 60 segundos o un minuto de reloj y quiero que ponéis, en este caso vamos a usar unos post-its, cogemos los amarillos y vamos a pensar, recordamos una idea por post-it y vamos a pensar en problemas relacionados con el plástico en el sector de alimentación y restauración. Ponemos un minuto en el reloj. ¡Tiempo! Listo. Voy a acabar esta palabra. Ok. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio para profundizar un poquito más en estos problemas que hemos visto. Entonces, vamos a poner de nuevo 60 segundos en el reloj y vamos a pensar en los problemas que hemos identificado y vamos a profundizar en ellos. Es decir, entiende por qué elegiste ese problema y si puedes nutrir esta idea inicial, lo hacemos sobre ello. Si te ocurre una idea nueva, es fantástico, apuntámoslo. Entonces, vamos a poner un minuto de reloj y vamos a profundizar por qué hemos elegido este problema.
Perfecto. A ver. Ahora vamos a compartirlo, lo que estamos pensando, y quiero hacer una reflexión que es, a mí hay una cita de Albert Einstein que me encanta, que dice que si tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos de esa hora pensando en ese problema y 5 pensando en la solución. Recordamos que hemos hablado al principio del curso de cómo Design Thinking fusiona la mentalidad de los científicos y también de los diseñadores, y en la parte de científica pues pensamos mucho en la hipótesis que estamos viendo, pero aquí el matiz es pensamos en el problema a resolver, porque tenemos que entender realmente si es un problema o no. Así que vamos a tener un tiempo para compartir los problemas que hemos identificado. Así que yo recomiendo, como todas las actividades que hacemos en este proceso, pues cronometrarlo o limitar el tiempo. Llegado a ese punto de límite, vemos si realmente merece la pena pues, añadir un poquito más, ¿no? Se debería ser estrictos, pero bueno, también podemos ser un poco flexibles. Vamos a dedicar unos minutos, naturalmente, en compartir los problemas que hemos identificado y ver qué hemos pensado. Así que adelante con algún... A ver, problemas de plástico en restauración y en los supermercados. Yo he puesto que se genera problemas de mucha basura. ¿Y esto por qué? Porque es tóxico. Poco reciclaje. ¿En qué sentido? Poco reciclaje del plástico. ¿Y por qué lo he pensado? Por los vecinos, por lo que yo veo en mi casa, de cómo se recicla el plástico de las basuras, cómo los vecinos, sobre todo de edad mayor, no se molestan, o mi familia cuando tiene determinada edad, pues le parece absurdo. El tema de reciclar los plásticos. Pero no tienen el hábito. No tienen el hábito ni creen que es importante. Después, ¿qué problema de plástico? El takeaway, demasiados envases. ¿Vale? Y después, los mares de plástico que vemos en las noticias, de cómo la gente al final tira los plásticos que utiliza y acaban en el mar. Ya, me parece... interesante. Pues yo comparto esta idea y lo bueno de los post-its digitales o en papel es que los podemos mover, así para agruparlo. Entonces estamos empezando a hacer un proceso de convergencia. Yo también he puesto para mí un problema que yo veo, hay muchos gastos de envases y que también que no es ecológico, ¿no? Y tanto a nivel de salud como de planeta, porque... a mí no me gusta usar plástico, prefiero cristal, pero a veces no tienes elección o no tienes tiempo y coges algo en el súper, por ejemplo, pues que está ya preparado y dices, pues, una parte ganas tiempo, está más fácil, pero te obliga a usar unos envases que en muchos casos no son reciclables. También he puesto muchas cosas de solo un uso, ¿no? Que para mí hay un problema de que se tira todo y es bueno, también a nivel cultural y que hay cosas incluso que no se pueden reciclar, que para mí parece un problema. Igual con este tema, pues yo estaba pensando en el plástico desechado y también en los, bueno, no sé la palabra en español, pero en inglés se llama landfill, es decir, las montañas de basura que existen en muchos países, que en las noticias siempre se habla de ello, de que exportamos nuestra basura a otros países o otros países que se hace con eso y es un problema. También es difícil reciclar algunos envases y otro problema que yo tengo un piso pequeño, mi apartamento no es muy grande y a veces cuando no sé cómo organizar las cosas, ¿no? Que es un tema de espacio, porque hace poco en mi barrio pues empezamos a reciclar más categorías de cosas y yo tenía todo organizado y ahora ¿cómo me organizo para ello? Que creo que está relacionado con lo que dicen los ancianos o la gente mayor, ¿no? Es decir, ellos no tienen las costumbres.
y tienes tu vida organizada de una manera y de repente dices, oh, pues esta vida pues a lo mejor tiene un impacto en el medio ambiente que tenemos que tener en cuenta. Bueno, no me dio tiempo para profundizar en ello, pero también en plásticos de un solo uso, los guantes, yo tengo un problema que ayer fui a la frutería y me costó mucho tiempo en abrir las bolsas de plástico estos, porque tienes que usar el guante y luego la bolsa de plástico, no se me abría, se me había olvidado en casa las bolsas ecológicas, reutilizables, entonces generamos mucho plástico de un solo uso, entonces creo que sí que hay un problema importante de que lo que estamos viendo en estos 2 minutos de pensar, ¿no? Que hay un problema de plástico que se genera y también de qué hacer con ello, ¿no? Cómo reciclarlo, cómo usarlo y luego también el tema de los envases. Esto yo creo que los mares de plástico también está vinculado con esto de el desecho. Entonces vemos aquí 2 temáticas. Uno, específicamente de los envases, que es un problema del uso de envases en el sector alimenticio, en el takeaway o en el supermercado, y también en general qué hacemos con este plástico que generamos. Así que maravilloso. Vamos a continuar. Así que hemos estado hablando un poco del problema y sí que hemos identificado claramente 2 problemas. Algunas veces también es útil hacer alguna conclusión y poner un título a este grupo de ideas que se ha generado. No se puede poner otro post-it y pues aquí ponemos problema de reciclaje y aquí problema de envases. Se puede hacer. Vamos a seguir en este proceso de profundizar en el problema. Así que hemos pensado en los problemas, pero realmente nos toca plantear el problema. Cómo planteamos el problema es muy importante. Así que vamos a ver cómo se plantean los problemas. En Design Thinking usamos una frase muy importante que es how might we, y en español, ¿cómo podríamos? Vamos a ver esta frase, así que si me ayudas vamos a quitar esto y vamos a plantear la pregunta, que esto es muy importante. ¿Cómo? Tiene un tilde aquí. ¿Podríamos? Sí. Ok. Ok, bueno, pues yo creo que no lo mencioné, pero yo soy de Nueva York, así que perdonad si a veces meto anglicismos, que es mi idioma materna. Entonces, en inglés esta frase tiene 3 palabras, en español tiene 2, pero no pasa nada. En inglés es how, el cómo, que está aquí, estamos igual. Y esto es importante porque estamos orientando la pregunta a soluciones, el cómo vamos a lograrlo. Si recordamos cómo piensan los diseñadores, piensan en probar soluciones, muchas soluciones hasta llegar a algo. Pues esto ya estamos emitiendo en el proceso de pensar en el problema cuando empezamos a resolver la pregunta que es ¿cómo podríamos? Porque el énfasis es en la solución. Luego, podríamos. Aquí tenemos 2 matices. El primero es poder, es decir, la posibilidad que pueda existir algo, en inglés might, y esto refleja un optimismo y la posibilidad que puede ocurrir, porque no estamos aquí para limitarnos, estamos aquí para explorar nuevas ideas. Vamos a pensar también en la conjugación, que es nosotros. Esto es importante porque el proceso en Design Thinking es colectivo, es co-creación. Entonces no es algo que vamos a hacer en solitario, ni es para nosotros mismos. Siempre tenemos que pensar en colectivo y en el grupo, en nosotros. Y esto es muy importante en cuanto pensamos tanto en el problema como en la solución. Así que vamos a replantear los problemas que hemos pensado usando esta fórmula, ¿cómo podríamos? Y encima es importante pensar qué mejora buscamos, cómo podríamos hacer qué para quién. ¿Vale? Entonces vamos a tomar 45 segundos en replantear el problema que hemos estado viendo usando esta fórmula, cómo podríamos, la mejora que buscamos
y para quién lo buscamos. ¿Vale? Pues vamos a poner 45 en el reloj y te invito a escribirlo. Vale. Y el tiempo empieza ya. ¡Qué susto! Perfecto. Entonces, ¿cómo lo has reformulado? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos? A ver, basado un poco en lo que he dicho sobre los vecinos, las personas mayores que no reciclan plástico, bueno, no se ve muy bien, pero ¿cómo podríamos enseñar a reciclar plástico? No a mis vecinos, pero a las personas mayores que creen que no es necesario. Me parece muy bien, porque reciclar. estamos siendo muy específicos. ¿Qué queremos hacer? Enseñar a reciclar, ¿no? O mejorar la situación de reciclaje. ¿Y para quién? Especificando las personas que vamos a impactar. Esto es importante porque nos permite centrar la solución en ello. Así que muy bien, muchas gracias. Yo quiero compartir, la siguiente. ¿Y cómo podríamos generar menos basura? Okay. Generar menos basura a raíz de mares de plástico, lo que vemos de las noticias que habías comentado tú, del plástico de un solo uso. En general, ¿cómo podríamos generar menos basura? Ok, tenemos un problema más general y otro problema más específico. Bien, pues muchas gracias, Belén. Voy a compartir un problema en que yo he reflexionado porque me ha ocurrido pues, recientemente y yo lo que estoy viendo es, un exceso de uso de envases de plástico para ser más conveniente. Además, en los últimos años ha abierto muchas tiendas de conveniencia y hay muchas comidas preparados, ¿no? Para facilitar la vida, y sobre todo ahora que estamos trabajando cada vez más en casa, pues buscamos soluciones para gastar menos tiempo cocinando, ¿no? Que no tenemos tiempo cuando estamos en casa incluso. También desde la pandemia he empezado a pedir mucho más comida a domicilio y eso hace que tengo los armarios llenos de envases de plástico que encima no me gusta usar, pero dices, pues me da pena tirarlo porque se puede reutilizar. Y luego el otro tema es, cuando reciclo me encuentro con un montón de botes y botellas y dices, esto es muy complicado. Y el problema que yo quería plantear es cómo podríamos reducir el uso de plástico relacionado con la alimentación. Y para mí, tal vez en la área de delivery es más interesante, porque cuando lo pensamos, realmente este problema puede involucrar muchos stakeholders, lo que decimos, muchas personas implicadas. Un stakeholder es alguien que tiene un interés específico en este problema. Por ejemplo, en el sector de alimentación y de plástico tenemos el gobierno. Y el gobierno puede implicar, si pensamos desde la perspectiva de gobierno, podemos pensar en nuevos modelos de negocio, nuevas regulaciones que pueden impactar la generación del plástico, ¿no? En muchos países últimamente se había eliminado el dar los bolsas de plástico en las tiendas, o hay que pagar para ellos para intentar reducirlo. Pues estas son medidas que puede tomar el gobierno a nivel gubernamental para impactar este problema. También a nivel de ONGs. Luego también, si pensamos en cómo podemos mejorar a nivel de experiencia, pensamos en empresas que proporcionan estos servicios. Una empresa de supermercado que es el que pone el envase
estos productos, o igual la empresa de delivery que prepara todo esto, pues tienen capacidad de impactar cuál es la experiencia que tenemos y cómo interactuamos. Luego tenemos la perspectiva del fabricante que produce estos materiales de plástico. Entonces se puede pensar como si fuera un fabricante de cómo puedo reducir o cambiar mi modo de producción para que no genere tanto plástico. Entonces, cada problema que nos enfrentamos, tenemos muchos ángulos que podemos tener para pensar y reflexionar en un problema en concreto. Es importante que cuando empezáis este ejercicio tengáis en cuenta todas sus perspectivas y también de qué perspectiva vas a trabajar tú. Porque al fin y al cabo se supone que cuando haces un proceso de estos estás haciéndolo desde una perspectiva de una empresa, de un particular, de una perspectiva concreta, y eso te va a ayudar a afinar las soluciones. Pero no podemos olvidar que cada problema tiene muchas personas implicadas, muchos stakeholders, y muchas personas que afectan a la experiencia de nuestros clientes o usuarios en su relación con este problema. Así que es un ejercicio que os pido es pensar en amplio para entender que este problema no solo ocurre a un tipo de perfil, y a la vez tener claro cuáles son tus objetivos y con qué prisma vas a evaluar las soluciones que vamos a desarrollar. Y con eso vamos a pasar a la siguiente cápsula y empezar el proceso.